esta mañana a hablar acerca de la bondad de Dios. Y estos últimos meses hemos estado semanas cantando un canto que lo cantaremos al final, que nos habla de la bondad del Señor. Y en el Salmo 23 hay un salmo muy bonito que nos recuerda de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Y dice, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea que no debo de estar angustiado, no debo de estar en miedo, porque Él es mi pastor y Él cuidará de mí. Qué hermosa palabra. Y dice el versículo 2 que en verdes pastos, en verdes lugares me va a hacer que descansar, que me conducirá por arroyos, por fuentes, por aguas correctas, por aguas tranquilas, dice. Él renovará nuestras fuerzas y nos guiará por sendas de justicia, por caminos correctos, por amor a su nombre. Que Él me guiará por sendas correctas, por amor a su nombre. No es porque yo haya hecho algo para merecer su misericordia y su justicia, sino que Él no puede negar quién es. Dios es misericordioso y lo único que Él puede hacer por nosotros es amarnos, es buscarnos y es bendecirnos. Dice, por amor a mi nombre, para hacer famoso quién soy, no me puedo negar a quién soy, yo te llevaré por sendas de justicia. Y aunque pasemos, dice el versículo 4, por tiempos de oscuridad, por valles de sombra, no tendremos temor, porque tú estás con nosotros. Tu vara, tu callado me protegen, pero también me confortan. Tu palabra es quien limpia mi camino, pero también quien me aliento y quien me sostiene en momentos de dificultad. Tú, dice versículo 5, prepararás banquete en presencia de mis angustiadores. Tú honras ungiendo mi vida con aceite y haces que mi vida esté plena y satisfecha, llena de tu bendición. Y versículo 6, ciertamente tu bondad, tu bien, tu misericordia inagotable, tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré confiadamente. Estoy seguro, decía David, estoy convencido que tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque voy a estar en temor, porque voy a estar en angustia, ansioso, si sé que la bondad de Dios me seguirá todos los días. Yo anhelo y deseo esta mañana que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la bondad de Dios y sabernos amados por Dios, y que podamos entender que el amor de Dios echa fuera todo el temor, echa fuera toda vergüenza, echa fuera todo pasado. Y cuando Dios los ve a usted, me ve a mí, no ve a Numa, sino ve a Cristo, y no hace otra cosa que amarme y extenderme su amor y su misericordia. ¿Cómo es la bondad de Dios? Podemos aprender esta mañana cómo es la bondad de Dios, cómo actúa en nosotros, y cómo también el que fue lleno de la bondad se vuelve un ministro de bondad. Eso es así. El que recibe bondad, el que recibe mucha misericordia, también se vuelve un dador de misericordia y de bondad. ¿Cómo actúa la bondad de Dios? Hay una parábola, tal vez pocas veces se escucha, pocas veces se enseña, pero que nos habla acerca de la bondad de Dios. Y se trata de un dueño de un viñedo que necesita jornaleros para su viñedo. Necesita gente y de alguna manera está urgido en la cosecha, en sacarla. Tal vez viene el invierno, tal vez tiene que hacer una entrega, no sé, no es la intención de la parábola en dar detalle de todas las cosas, pero sí nos habla que el jornalero, el dueño, salió temprano a buscar trabajadores. El jornalero es el salario más bajo que hay. Aquel que trabaja por un día de trabajo es el salario más bajo. No sé por qué es así, pero también en los tiempos bíblicos era el salario más bajo. El de un jornalero dice que sale antes de las 6 de la mañana, más o menos sale a las 5 y contrata a trabajadores para la jornada. El jornalero es el que se le paga al final del día. Estamos hasta ahí, hermanos. Se acaba el día y se le paga. Eso es un jornalero. Así que contrata, pero no le da un salario normal, porque la condición de este propietario es que tenía un buen corazón
alta nobleza, muy misericordioso y generoso en abundancia. Así que le dice, yo te voy a pagar un denario. Un denario es una medida de plata. En su momento un denario era tanto dinero que me podía comprar 10 cabras con un denario, por eso es de 10. Aquí en la iglesia ya casi llegamos a las 10 cabras, ¿verdad? Ya tenemos 5, tendremos 4, así que pronto tendremos nuestro denario. En el momento original un denario daba para comprarse 10 animales, pero no era el momento, no era el caso, ya valía menos. Pero un jornalero ganaba una décima parte de un denario. Así que este era el salario para alguien de gobierno, un salario no justo, mucho más que merecedor. Así que ellos son contratados para un trabajo de 12 horas, desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pues el jornalero, el propietario, sale también a contratar a las 9 de la mañana y les dice, yo necesito más trabajadores y les pagaré lo que es justo. Yo creo que tenía fama de ser buen patrono, así que con gusto se fueron, sabiendo que el pago de él es bueno. Pues también llegó a las 12 del mediodía a buscar más trabajadores y también le dice, les voy a pagar lo que es correcto. Llegó a las 3 de la tarde para que trabajaran, ¿cuántas horas? 3 horas, y la gente feliz se fue. Pues no, para no extenderme, también fue a las 5 de la tarde y contrató trabajadores para que trabajaran 1 hora. Terminada la jornada, 6 de la tarde, le dice a su mayordomo, ve a traer a todos los trabajadores y págales lo que es justo. Ya que trabajó de 5 a 6, le pagó un denario. El que trabajó de 3 a 6 le pagó un denario. Y el que trabajó de las 12, de las 2, también un denario. Y los de las 6 de la mañana se enojaron y le dijeron, ¿cómo vas a creer que nosotros hemos trabajado todo el día y nos pagas un denario? Es que trabajaron 1 hora, nos pagaste un denario. Y el dueño del dinero y de la tierra le dice, yo puedo hacer con mi plata lo que yo quiera. No te estoy dando más de lo que es justo, no te estoy dando más lo que acordamos. Eso es la paga. Estos estaban resentidos, no podían entender acerca de la bondad de aquel Señor. Ellos habían trabajado duro y recibieron la misma paga. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, la naturaleza de Dios, la paga no depende de mi esfuerzo, sino depende de la generosidad de aquel que me llamó y me pagó lo que había prometido. Un día un ladroncillo, dice quien narra esta historia, porque no es totalmente bíblica, dice que llega al cielo. De los primeros que llegó un ladrón. Y en eso se acercan Esteban, Pedro y todos mártires que dieron su vida y le dijeron, ¿y tú qué hiciste para qué estás aquí? ¿En qué creíste? ¿Qué teología? ¿Qué iglesia? ¿Qué doctrina? ¿Quién fue tu maestro? Y le dice, pues yo no hice nada. Yo simplemente había uno a la par de la cruz que me dijo que que si creía en él, este día estaría con él en el paraíso. Yo creí y estoy aquí. No había hecho nada, porque la bondad de Dios no está limitada a mis actos, sino al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nunca la paga que Él nos da, la bondad, la misericordia, será algo que me podré ganar, sino un regalo inmerecedor. Así actúa la bondad de Dios. El perdón de Dios no se mide por mis acciones, o su misericordia no está limitada a mis acciones, sino al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todos los que entramos a ser hijos de Dios recibimos abundante gracia, abundante misericordia, abundante perdón. El cielo no es una recompensa por el servicio, por mi trabajo o por mi calidad, sino que la salvación es del Señor. Todos de alguna manera sin Dios estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y todos fuimos justificados y perdonados con la misma sangre. Yo he dado este ejemplo un par de veces y tiene que ver con los muertos. Hay muertos que hay que velarlos como 5 noches, porque hay que esperar el familiar que venga de Alemania, y están esperando ya los 5 días. Aquel cuerpo huele feo. ¿Les ha pasado entrar a un lugar que el cuerpo huele feo? ¿Sí? Yo me recuerdo
en las colinas, el derrame, esa cosa del ave de tierra, no, huelía. Yo vivo en el paraíso, si la morgue estaba donde es el Camp ahora, o sea, había un olor. Pues si hay muchos días, huele, pero también hay muertos de horas y esos no huelen nada. No huelen, es más, hasta, no sé su experiencia, tal vez de muerte puede ser, pero parece que están vivos, pero están muertos. La pregunta es, aquel que tiene muchos días de muerto y apesta, contra aquel que acaba de morir, ¿cuál de los dos está más muerto? Podrá que uno apestar más, pero los dos están muertos y sin Dios, no importa su situación, o de aquel, o del que está a la par, o lo que le hayan hecho, sin Dios todos estábamos muertos y todos necesitamos de la misma gracia, de la misma bondad del Señor. No por mis esfuerzos, no porque lo conocí a los 15, a los 30, a los 50 años Dios, o porque mis actos han sido de justicias y lo de los otros no. Dios muestra su amor para aquel que decide confiar y poner su fe en Jesús. Así que Dios sigue buscando y llamando a pecadores, no a personas que se consideran suficientes o que han hecho la tarea completa. Dios busca hombres que no les alcanza, aquellos que reconocen constantemente su necesidad de Dios y esperan encontrarse con un Rey justo y bondadoso que da siempre mucho más de lo que merecemos. Así actúa la bondad de Dios, no por mis méritos, sino por su infinita bondad, no porque me lo merezca, porque siempre me hay un poquito que me falta para alcanzar el favor y la misericordia del Señor. La pregunta que nos interesa ahora es pensar cómo alcanzo yo esa bondad, cómo disfruto de la bondad de Dios. Y la Biblia nos narra una historia de un hombre que parece que por méritos se merecía la admiración de Dios y el reconocimiento de Dios. Y aunque este hombre dice que toda la ley le he guardado, para mí me representa admiración. Porque dice que ante los ojos de los hombres tenía buena reputación, ante su conciencia tenía una conciencia limpia. Él se sentía limpio delante de Dios. Sus pensamientos le daban la razón de ser una persona correcta. Él se sabía que conocía la palabra, dice que era un abogado en la palabra, se sabía que la había cumplido, se sentía bueno y merecedor de algo más. Ese es un concepto que tenemos la mayoría, que nos consideramos merecedores de algo más de lo que estamos viviendo. Están merecedores de una mejor vida, que vamos y nos endeudamos para darnos la vida que Dios no nos puede dar, porque nos merecemos, el día de pago nos merecemos, ¿verdad? Me lo merezco, nos compramos. Es un concepto que tenemos de algo que me merezco, sin entender cuál es mi condición, mi situación delante de Dios. Así que este hombre se lo merecía, creía que se merecía el reconocimiento por sus obras, tenía una conciencia limpia, pero le hacía falta convencer a uno de que él era bueno y que él era justo, y esa persona se llamaba Jesús. Así que él se presentó delante de Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y el Jesús le dice: ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué has aprendido? Y le dice: pues yo entiendo que la palabra es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y entonces le dice: ok, lo has hecho. De alguna manera él le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel que mi prójimo? Toda la ley, dice Gálatas 5:14, se resume en una sola palabra. ¿Qué dice Gálatas 5:14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, ¿sí? O sea, yo necesito entender dónde reúna toda la ley. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre tenía un concepto equivocado de sí mismo y se encuentra con Jesús con argumentos y pensamientos, pero cuando se presenta delante de Jesús, su pensamiento sobre él es transformado. El problema de este hombre no era cuánto amaba a Dios. El problema de este hombre es que no era si era bueno o malo, sino cuánto amaba a su prójimo.
Muchos apagamos el fuego del amor de Dios, de la misericordia, de la bondad de Dios, con el orgullo de considerar que hago lo justo delante de los hombres y delante de Dios. Así que nuestro amor por Dios se comienza a apagar y mi amor por el prójimo se comienza a mermar cuando considero que he actuado correctamente y que delante de Dios soy hallado justo. Este hombre confiaba en la justicia, pero menospreciaba a otros. Así que Jesús en Mateo dice, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo. Dice, tú has aprendido, odia a tu prójimo, odia a tu enemigo, mas yo te digo, ama a tu enemigo y oran por los que los persigue. Así que este hombre se sentía en la obligación de no amar a aquellos que no quería. Él amaba a los que quería, pero no amaba al quien no quería, quien sentía que era su enemigo. Y Lucas capítulo 10, versículo 30 nos narra esa historia. Y dice así, un hombre dice, cómo Jesús le responde a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y aquel hombre cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole simplemente pasó de largo. Asimismo pasó un levita y llegando cerca de aquel lugar le vio, hizo lo mismo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino por aquel lugar lo vio cerca de él y viéndolo, dice, fue movido a misericordia y acercándose no solamente vendó sus heridas, echó aceite, echó vino, sino que lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes, te dejo este cheque en blanco, te lo pagaré cuando regrese. Este era un camino largo y peligroso. Yo me imagino más o menos que es como desde el volcán de San Salvador hasta Ciudad Arce. Habrán aproximadamente 25 kilómetros, creo yo, que eso es más o menos. Yo lo he caminado y es un poco quebradizo, montaña. Dice que era un camino que aún existe y aún es peligroso. Pero ¿por qué seguían este camino? Porque había 2 opciones, o pasar por Samaria o hacer este camino arriesgado. Pero los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque de alguna manera despreciaban al samaritano, porque se había cruzado la religión, se habían metido con mujeres y con hombres que no eran de la tribu de Judá y habían cambiado sus creencias, habían cambiado y cuando tuvieron necesidad, en vez de colaborar, ellos fueron enemigos de Nehemías. En vez de ayudarles a construir el muro, ellos se volvieron sus enemigos. Así que había un pleito y los menospreciaban. Y no es solamente eso, sino que el samaritano se sabía menos, sabía que había fracasado, había fallado. Por eso es que la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, vienes a hablar conmigo? Porque ellos se sabían que eran como una clase de menor calidad. Así que existiendo ese camino que tiene fama de peligroso, dicen que aún está llena de ladrones, son montañas estériles y terrenos ásperos. Aquel hombre decide viajar solo y este hombre es asaltado por una banda de ladrones que son normalmente crueles, así como tuvimos por muchos años aquí en El Salvador. Dice que le quitaron el dinero, le dejaron casi desnudo, le quitaron el dinero, la ropa, lo golpearon y consideraron que aquel hombre estaba totalmente muerto. No había garantías que alguien más pasara. Era un terreno tan dificultoso que era imposible que alguien pasara. Así que por casualidad pasó la primera esperanza, que era un sacerdote. Así que un sacerdote, un hombre que servía en la casa de Dios, que conocía de la palabra, un hombre que puedo considerar espiritual, pasó por aquel lugar, pero la esperanza no duró mucho. Él se desvió y lo dejó así como estaba. Yo personalmente no puedo criticar ni al fariseo ni al maestro de la ley, porque yo considero que también muchas veces somos así. No vivimos la necesidad de alguien, pero lo que hacemos es pasar de largo porque no sabemos cómo ayudar, no sabemos qué hacer o no nos hallamos capaces de ayudar. El jueves fui a una reunión en el colegio, afuera estaba un muchacho joven, ya estaba orinado en el suelo, se veía de buen
no de buen, pero se veía un poco decente su ropa. Y yo lo vi, le di la vuelta así y dije que no sé qué hacer. Regresé a mi reunión y pensé, tal vez a la salida se me ocurre qué hacer. Y a la salida ya no estaba. Yo creo que se la llevó. Aquellos que se llevaban a los bolos antes, ¿se recuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaban? La chelona. No estaba. Pero dije yo, Señor, ¿cuántas veces encuentro gente con necesidad? Tal vez no sé qué hacer o cómo actuar. Así que este hombre, este sacerdote, dice, lo deja. Después pasa una segunda esperanza. Desciende un levita, un hombre que sabe trabajar en la casa de Dios, pero la esperanza dura poco. Este también actúa sin compasión y se desvía. No sabía cómo involucrarse, o tal vez tenía miedo que lo saltaran a él, o tal vez tenía poco para dar. Pero en el tercer lugar llega un samaritano, y la única razón por que un samaritano pasara por ese lugar, la única razón era que algo le urgía, porque no era camino para samaritanos, era un camino largo, pero para los judíos. El samaritano necesitaba por alguna razón pasar ahí, y él sabía que si él pasaba por ahí y le sucedía algo, nadie le iba a ayudar porque era samaritano. Así que él, de alguna manera, ve que algo grave ha pasado y que hay una emergencia. ¿Y qué hace este hombre? Se acerca, dice, y lo limpia. Si me ayudas, Mebius. Se acerca, le limpia sus heridas, le cura y le da lo que tiene. Dice que toma el vino que tiene para que su herida se proteja. Le pone el aceite para limpiar sus heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva en su animal, lo guía, y no solamente lo guía a un mesón, sino que lo cuida toda la noche, le cura, lo limpia, y en la mañana, dice, deja su dinero comprometido para ayudar a aquel hombre que no conocía. Y aquí es la gran pregunta, y vamos aterrizando en la bondad y la gracia del Señor. La gran pregunta de aquel hombre es: ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús no es ¿quién es tu prójimo?, sino ¿de quién soy yo su prójimo? No es a quién debo de amar y a quién no debo de amar, sino quién necesita mi amor, quién necesita que yo le ame. Porque es fácil amar a aquellos que nos hacen el bien, pero la bondad del Señor es poder amar a aquellos que necesitan que yo le ame. No porque me hayan hecho algo bueno, sino porque ellos necesitan del amor y del perdón mío también. Necesitan que yo sea un instrumento del amor del Señor. No es quién es mi prójimo, ¿no?, sino quién necesita que yo le ame. No quién lo merece, sino quién necesita del amor y de la gracia de Dios. La pregunta es: ¿cómo hacemos para amar de esta manera y poder involucrarnos? No sé si alguna vez lo ha hecho. Mi papá dice que una vez lo hizo. Encontró un hombre golpeado, sangrentado en la calle, y lo vio y dijo: le voy a ayudar, porque se veía que era una persona de buena reputación. Pero se acordó que le acababan de regalar su carro y estaba nuevo, tal vez tendría sus 20,000 kilómetros, se lo habían regalado, y él dijo: ¿lo subo o no lo subo? Así que fue a dar la vuelta para pensarlo, y lo subió. Y cabal, le ensució el carro, le ensució hasta el techo. No sé, la sangre, no sé por qué no sale. Le dijo: si Jesús tomó nuestro lugar y dio su sangre, como yo no puedo hacer alguien por alguien que no conozco. No sé si usted ha hecho esto por un desconocido o simplemente lo ha hecho por un amigo. Pero lo más interesante es que este hombre lo hizo por un enemigo. Y esto es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros éramos enemigos del Señor, en delitos y pecados, pero Cristo dio su vida aún como estuviéramos. Él no escatimó esfuerzos y Él se involucró. Él dio su vida para amarnos y tuviéramos vida eterna. Este hombre samaritano le proporcionó todo lo que necesitaba. Lo alimentó, se quedó con él, pagó sus cuentas.
Y eso es un fruto de aquellos que han sido llenos de la bondad del Señor y la misericordia de Dios, que saben darse a otros, amar a otros y extender del amor del Señor, porque saben que el amor de Dios no fue producto de su capacidad, no fue producto de su vida, de cómo se comportaban, sino simplemente parte del amor y de la bondad del Señor. Y al final termina esta parábola diciendo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el abogado le dice: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz también lo mismo. Un día un soldado le pidió a un sargento: sargento, permítame ir a recoger, a buscar a mi compañero que quedó herido y de nuevo regresó de la guerra. Y el sargento le dijo: si está herido, ya debe haber muerto, déjalo ahí. Y dice que el soldado desobedeció a su sargento y se escapó. A los días regresó con su compañero muerto y él herido. Y el sargento se molestó de gran manera. Y a la vez le dije: desobediente, y te dije, y traes a un hombre muerto y vos venís ahora herido, te dije que no fueras. Y aquel hombre le dice: no, cuando lo encontré aún estaba con vida y me dijo: yo sabía que vendrías por mí. Todavía Dios nos está buscando. El Señor también le anda buscando a usted, y Él no es neutral como muchos que pasamos de largo. Su gracia y su misericordia es tan grande que dio a su Hijo. A Él se involucró, Él se hizo pecado por nosotros. Muchos hemos venido a este lugar buscando a Jesús porque queremos una respuesta, queremos un cambio. Pero quiero decirles que no es que usted esté buscando a Jesús, Él lo está buscando a usted. Él anda buscando a usted. Y un día un hombre pensó que buscaba a Jesús, y ese hombre se llamaba Zaqueo. Él ya lo había probado todo, pero nada era suficiente. Tenía dinero, pero no podía comprar dignidad, no podía comprar amor, no podía comprar de felicidad. Zaqueo se sentía solo, y a diferencia del abogado, sí se sabía que no tenía la aprobación de Jesús ni de los hombres. Sabía que había fallado terriblemente. No como el abogado, que consideraba que lo hacía bien. Le sabía que lo había hecho mal, y no había manera de recompensar el daño que había hecho. No había manera humana de restituir el dolor que había producido. Había robado al pobre, había abusado del débil, había tomado una postura de enemiga de sus propios hermanos. Pero había oído hablar de uno que comía con pecadores y sabía que también podía tener algo para él, que se encontró con una samaritana y su vida fue cambiada, que se encontró con una mujer en adulterio y su vida fue restaurada, que se encontró con personas rotas como cada discípulo y su vida fue cambiada. Él comía, dice, con ladrones, comía con pecadores, y sabía que si se encontraba con él también iba a extender su bondad y su misericordia. Él sabía que se iba a sentir y saber amado por aquel. Lo tenía todo, pero nada era suficiente. Así que fue, dicen, a buscarlo. Y esta es la verdadera ilustración para alcanzar misericordia. Tenía un pequeño problema este hombre. El único problema es que era pequeño y no podía alcanzar a ver a Jesús. Y la verdadera condición para ser llenos de la misericordia de Dios es entender que no podemos alcanzarlo a Él. Por más que yo intente alcanzarlo, necesita Él extender sus brazos en la cruz del Calvario para poderme alcanzar y abrazar. Y aquellos que salieron a las 6 a trabajar de la mañana empezaron, y a los que comenzaron a las 9 y a las 5, a todos les extendió la misma gracia y la misma misericordia. Un día un hermano le robó la herencia a su hermano, más o menos a los 17, 18 años. Y sí que su hermano prometió matarlo cuando lo encontrara. Solo esperó que su papá falleciera y salió a buscarlo.
Cuando lo encontró, 30 años después, no pudo matarlo, porque era la misma imagen de su papá. Y en vez de matarlo, lo que hizo fue abrazarlo. No importa su pecado. Cuando la bondad de Dios nos alcanza, Dios no lo ve a usted, sino que ve a su Hijo, y no hace nada más que amarle, porque Él no puede ir contra su nombre, por amor a quien es Él. Cuando Dios le ve, lo que hace es extender su amor y su misericordia. Zaqueo estaba decidido y dice: tengo que conocer a aquel que quita el pecado del mundo. Y corrió como no es normal a la edad de Zaqueo. Dice que corrió, y no solo corrió, sino que se subió a un palo, se subió a un árbol. Dice: necesito encontrarme con Él, ya lo hice todo, pero nada es suficiente. El secreto para conocer la bondad de Dios es permitirme que Él me ame, sabiendo que soy pecador, que necesito disfrutar de su amor y su misericordia. Porque ya lo hicimos todo y nada es suficiente. Y simplemente este hombre se encuentra con Jesús y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque te ando buscando. Yo te he andado buscando y es necesario que este día coma contigo en tu casa. Dice Jesús, entra en la casa y Zaqueo termina de comer, se para y dice: si algo he hecho mal, a alguien le robé, yo se lo voy a devolver 4 veces. Voy a trabajar para restituir mi error 4 veces. Y todo de mis bienes lo partiré en la mitad, y la mitad se lo daré a los pobres. Zaqueo no se cambió el nombre. Zaqueo no se cambió de ciudad. Zaqueo no se cambió, no sé si decirle de familia. Simplemente él había sido llenado del amor del Señor. Su vida fue cambiada. En lugar de estar perdido, ahora él fue encontrado y fue cubierto con la gracia y la bondad del Señor. Señor, Jesús todavía anda buscando trabajadores para las 5 de la tarde. Y también le va a llenar de su amor y su gracia. La pregunta es si ya le encontró a usted. Aquel hombre que fue golpeado y asaltado representa a la humanidad que estaba herida, arruinada y depravada por el pecado, sabiendo que no tiene lo suficiente para ganar el favor del Señor. Pero Dios no pasa por largo. Él es el buen samaritano y Él se involucra con nosotros. Él se detiene y da a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. Quiero invitarle que se ponga de pie.